vamos a hablar algo muy, muy rápido y es una plática. Vamos a hablar de lo que significa que el cielo esté aquí en la tierra. Y ¿por qué no cierras tus ojos y vamos a orar muy rápidamente? Padre, te doy gracias por tu presencia, te doy gracias por tu espíritu, te doy gracias por quien tú eres, gracias porque tú vas a obrar de manera sobrenatural. Te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Y como decía, qué emocionante es escuchar nuestra música. Y yo quiero animarte. Estamos celebrando el mes patrio y creo que como mexicanos queremos y creemos que Dios va a hacer algo grande en México. A lo mejor nuestros ojos están diciendo una cosa, pero sabemos en quién hemos confiado. Y tal vez hay muchos factores que se han juntado, a lo mejor en tu casa, tu familia, pero yo te voy a recordar y quiero que sigamos recordando que Dios nos va a dar fe para las batallas que vienen por delante. Y que venga lo que venga, que vengan los Goliats, que vengan los Jericós, o que vengan esos mares embravecidos, porque de pronto se desatan tormentas que no las veíamos venir. Yo he escuchado a personas o hemos estado hablando con personas que dicen: es que esto no estaba en mi mente, esto no lo había visto, y de pronto era como si se soltara tantas cosas, el mismo infierno viniera sobre mí. Yo quiero decirte que esta iglesia tendrá fe para declarar que con Cristo vamos adelante y no vamos a retroceder. Y una canción que cantaban hace un momento es: más allá del sol. Dice la Biblia: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y lo que hacemos cuando estamos aquí y escuchamos desde las primeras canciones y nos congregamos en este lugar, dice la palabra de Dios que Dios está en este lugar. No importa si lo crees o no lo crees, no importa lo que tú pienses, Dios ha prometido que Él está donde 2 o 3 personas nos reunimos en su nombre. Y aquí hay más de 2 o 3 personas que hemos clamado por el nombre de Dios y creemos que Él es fiel. Dios permanece siempre fiel. Y como decía, a lo mejor hay circunstancias confusas, ¿verdad? Hay cosas inciertas, pero podemos decir por encima de esto: mi mirada está en las promesas de Dios, y por eso podemos vivir confiados. Yo hablaba con una persona que no está aquí en México y me decía: imagínate si no tuviéramos a Dios, imagínate si las cosas que a veces pasamos como personas las pasáramos sin Cristo. Por eso podemos como iglesia vivir arraigados, vivir confiados en que la voluntad de Dios, de la misma forma, dice la Biblia, como sucede allá arriba, sucede aquí en la tierra. Y esta es una frase bien bonita, ¿verdad? Que su voluntad, como es en el cielo, venga aquí en la tierra. Pero podemos declarar y creer esto, porque muchas veces lo ocupamos y es parte de nuestro léxico cristiano. Podemos decir que se haga tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra, pero esto lo podemos aplicar a nuestra familia, a nuestro negocio, lo podemos aplicar en tu trabajo, en tu escuela, o lo podemos aplicar en nuestra nación. La primera vez que Jesús menciona que el cielo se ha acercado a nosotros, bueno, muchos pensamos que es en el Padre Nuestro, que aparece en Mateo 6, 9, 10, por si lo quieren buscar. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y pensamos que esa fue la primera vez, pero en realidad Jesús lo menciona 2 capítulos antes, en el capítulo 4. Y para dar un poco del contexto, Juan el Bautista ya había bautizado a Cristo, y después Herodes pues se molestó con la prédica de Juan el Bautista, porque predicaba en cuanto al pecado y al arrepentimiento, y Herodes lo encarcela, y Jesús se entera de que su primo Juan el Bautista, eran primos, de que él estaba en la cárcel.
Entonces Jesús regresa a Galilea y ahí empieza a visitar diferentes pueblos y empieza a enseñar a la gente y a hacer milagros. Y ese es el contexto de Mateo 4 y versículo 17 dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esas son buenas noticias para nosotros el día de hoy, amén. Y como decía Jeremy, es una de las primeras veces que Jesús declara que hay un reino celestial. Ahora, para nuestra cultura y los cristianos del siglo XXI es muy difícil entender esto. Pero tenemos que entender que ellos vivían en un contexto muy difícil. Ellos tenían un reino judío, pero sobre este reino judío había un reino romano. Y entonces cuando Jesús se aparece y dice: hay un tercer reino, su reino está aquí. Jesús vivía en un ambiente muy, muy difícil. Habían muchos, como lo estamos viviendo hoy, ¿verdad? Había gente que odiaba sin tener que odiar. Los judíos no se llevaban con los samaritanos, los odiaban, los veían menos. Pero de pronto los romanos veían menos a los judíos. Y cuando Jesús se para y dice: hay un tercer reino y su reino está aquí, hay una realidad diferente a la que estamos acostumbrados a ver, es lo que decía. El problema es que no entendemos el contexto de lo que Jesús está diciendo. Dice: hay un reino que se ha acercado y es el nuevo gobierno de Dios. Y cuando Jesús habla esto, mucha gente quedó enojada. Y es ahí cuando Jesús empieza a hablar sobre el reino de los cielos que se ha acercado. Y sabes que cada reino y cada país es identificado por algo. Por ejemplo, los mexicanos somos identificados ¿por qué? Yo no sé, yo viví más de un año estudiando en Cristo para las Naciones en Dallas. Y yo les puedo decir, cuando yo escuchaba música de mariachi, cuando yo escuchaba que lejos estoy del cielo, me volvía el corazón al cuerpo. De verdad, cuando escuchaba: ay, 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 canta y no llores, porque se alegra el cielito lindo. De verdad, me volvía el alma al cuerpo. Era increíble. Por eso nos identificamos por el rosa mexicano, por el rojo, por traer diademas y traer collares, por la alegría. Nos identificamos porque no hay ningún otro país que acaba de pasar una tragedia y en menos segundos ya hay memes. No hay otro país como México que haga los memes que hace México. Hay una canción que no me acuerdo cómo va, pero que de verdad no lo sufrimos, nos gozamos, le ponemos al mal tiempo buena cara. Y así como cada país se identifica en el reino de Dios, también se hacía. Y te faltó mencionar la comida mexicana. De todo. Y como decía Ana, cada reino tiene sus propios signos de identidad. Tiene algo que lo hace único, lo hace especial. Por ejemplo, en el Imperio Romano, el contexto de lo que estamos leyendo hoy, de todo el Mediterráneo, lo que habían conquistado, ellos hablaban latín y esparcían su propio idioma. Todos podían comunicarse unos con otros. Además, tenían un sistema increíble que todavía se ocupa hasta el día de hoy de las carreteras o los caminos romanos. Y ellos, como habían impuesto su gobierno sobre todos los pueblos que habían conquistado, llegaron a tener lo que era conocido como la Pax Romana o la paz romana. Y había cierta estabilidad porque habían eliminado los peligros ahí. ¿Qué es lo que entonces hace especial al reino de los cielos? Para saber si tú y yo lo estamos viviendo o no tanto.
Si estamos realmente creyendo que el cielo ahora ha llegado a tocar la tierra, o seguimos con dudas. Y vemos esto en la vida de Jesús. Jesús fue bautizado, como me mencioné, por su primo Juan el Bautista. Pero justo después de que se abren los cielos, se escucha la voz de Dios Padre, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, y se escuchan esas palabras tan increíbles: este es mi Hijo amado. Y en una versión dice: háganle caso, hagan lo que Él dice. Pero en ese momento Jesús no empieza a predicar lo que uno esperaría, sino que el Espíritu Santo lo lleva al desierto durante 40 días, donde no probó comida alguna, estuvo en ayunas. Y Satanás esperó hasta su punto más débil de Jesús para llegar y empezar a tentarlo. Y esta historia se encuentra en Mateo, versículos 1 al 17, por si lo quieren buscar. No lo vamos a leer todo en este momento, solamente algunos versículos. Pero ¿qué es lo que pasó ahí en el desierto? Que cuando salió Jesús de ahí, lo hizo con autoridad para poder declarar: mi reino empieza aquí y ahora. Pero ¿cuál fue el proceso por el que tuvo que pasar? Cuando leemos la historia, hay tres cosas que Satanás tentó en ese desierto. Y son las mismas tres cosas que vemos vez tras vez constantemente en los 4 evangelios. Además, eso significa que son las tres cosas que tú y yo debemos buscar día a día. Y son 3 principios en el reino de Dios. Número 1 es: habla la verdad de Dios. Y hay que entender que Jesús no dejaba de enseñar la verdad. Constantemente hablaba y enseñaba más, y no se callaba. ¿Por qué? Y lo leemos al final de Mateo, en el capítulo 28, que es la gran comisión. Y es nuestro mandato dado por Dios mismo: ir por todo el mundo y enseñar a hablar todas las cosas que Él nos ha enseñado. El número uno es: habla la verdad de Dios. El número 2, cree en milagros. Y yo creo que esto es un tema que a la iglesia que muchos no han experimentado. Jesús, como decía Jeremy, hablaba y hablaba y hablaba, y contaba parábolas, contaba historias de una forma que la gente pudiera entenderlas. Pero no solamente Jesús se quedaba ahí, sino Jesús enseñaba y sanaba. Jesús enseñaba y liberaba. Jesús enseñaba y resucitaba. Jesús enseñaba y calmaba tormentas. Y así constantemente, dice la Biblia, que era su enseñanza de la verdad. Pero no solamente esto, sino era milagro tras milagro tras milagro. Así que número 1, habla la verdad. Número 2, cree en milagros. Jesús juntaba la palabra de Dios con el poder de Dios. Y número 3, asume tu identidad en Cristo. Y me encanta porque cuando Jesús va al desierto, en ese momento es cuando Él empieza a afirmar su identidad como hijo de Dios. Y al salir Jesús de este lugar, dice que Él empezaba a hablar la palabra, empezaba a hacer milagros, y lo que buscaba es que la gente lo siguiera, fuera transformado, fuera que lo conociera. Ahora, esta palabra de sígueme, para nosotros es una palabra normal, es una palabra como la usamos, pero en el contexto de los judíos era: yo soy un rabino. Ahora yo voy a decir esto, lo decía Jeremy hace unas semanas. Cuando en la cultura judía era muy normal que ellos tenían un nivel de educación muy alto. Entonces los niños empezaban de muy chicos hasta los 15, más o menos 13, 15 años. Empezaban con un rabino. Y entonces los rabinos los maestros empezaban a checar: tú si sabes, tú si no puedes.
Y los niños que no tenían la capacidad mental, según estos maestros, esos rabinos, se dedicaban a lo que se dedicaban los padres. Y solamente, no podías decir, yo quiero irme contigo, yo quiero que tú seas mi maestro. No, el maestro se volteaba, los rabinos famosos se volteaban y le decían, sígueme. Que quería decir, yo creo en ti, yo confío en ti y yo te voy a enseñar. Y así seguían los niños de 13 más adelante con estos rabinos. Y cuando nos cuenta la Biblia que Pedro estaba con sus redes, es porque Pedro no era bueno para el estudio. Los padres de Pedro eran pescadores y él se estaba dedicando al empleo, al trabajo de sus padres. Y vino un rabino disruptivo que hablaba la verdad, que hacía milagros, que se acerca a este hombre, Pedro, y le dice, Pedro, sígueme. Y Pedro, cuando escuchó esto, no dijo, ay, ¿cómo es posible? Se sentía honrado, porque él era un hombre del burdo, él era un hombre sin conocimiento, y escuchó que había un rabino, y este rabino lo fue a buscar y le dijo, Pedro, yo creo en ti. Y entonces lo que hacía Jesús cuando veía a los hombres, Jesús no se fue a Jerusalén, Jesús se iba a las aldeas de pescadores, Jesús se iba a lo más bajo. Y a esta gente que no tenía esperanza según la mente humana, Jesús les decía, sígueme. Y es lo mismo que Jesús hacía vez tras vez. La tercera cosa es, Jesús llamaba a seguidores. Y no solamente hacía esto, sino que quería que esta gente fuera transformado. Y esto es lo que vemos vez tras vez en los evangelios. Son las mismas tres cosas que vemos vez tras vez. Enseñaba, hacía milagros y traía gente a libertad, y había seguidores de él. Pero Satanás, al saber todo esto, intentó derribar el reino de los cielos mucho antes de que fuera anunciado. Y es lo mismo que pasa cuando Jesús, antes de esto, es llevado al desierto. Satanás sabía. Él sabía que si Jesús salía de ese desierto victorioso, la historia del mundo se iba a revolucionar. Y ¿sabes qué? Es las mismas tres cosas, son las mismas tres cosas que Satanás hoy en día querrá hacer contigo y conmigo. Va a ir a cada persona, no importa si estás aquí enfrente, no importa si te sientas en medio, no importa si estás atrás, o a lo mejor vienes aquí y dices, a mí nadie me conoce. Tal vez piensas, ni el diablo se fija en mí, ¿verdad? Pero Satanás irá a cada uno y nos va a tentar en estas tres cosas. Y la primera es en el área de la verdad. En Mateo 4, 3 y 4 dice esto: en ese tiempo el diablo se le acercó, y está hablando cuando va al desierto, y dice, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús, ¿qué hace? Vuelve a enseñar y dice, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces Jesús vuelve a hablar la verdad. Pero ¿qué es hablar la verdad? ¿Y cómo la aplicamos a nuestra vida? Porque una cosa es conocer la historia y otra cosa es vivirla uno mismo, ¿verdad? ¿Cómo la aplicamos a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro entorno de la casa, a nuestros hijos, nuestro negocio o el trabajo? ¿Cómo lo volvemos algo práctico para vivir? ¿Cuáles son esas piedras que son para nosotros hoy en día? Las piedras que el diablo le dijo a Jesús, conviértelas en pan.
A lo mejor para ti y para mí no es una piedra física, pero son aquellas que nos arrastran para perder el enfoque en Dios. Esas circunstancias que nos mueven, nos tambalean, esas cosas que ahora son tendencia, sobre todo en redes o en la cultura, y nos quieren arrastrar también por ahí. Y Satanás le está diciendo a Jesús y también a nosotros: oigan, no pasa nada. La verdad es relativa, no hay una absoluta, como dice la Biblia, no es para tanto, no lo llevas no seas un fanático, no lo lleves tanto a la calle, y eso ya pasó de moda, ya no puedes confiar en la fidelidad de Dios como antes, etc. Y trata de convencernos que lo que Dios nos ofrece no es suficiente para nosotros. Y muchas personas lo que hacemos, incluso sin pensarlo, sin aplicar filtros, escuchamos algo y lo agarramos para nosotros mismos, nos lo apropiamos. Es como si estuviéramos agarrando una piedra para comérnosla, sin pensarlo, y es algo que no nos nutre, no nos alimenta, no nos ayuda en lo más mínimo, pero todo por no filtrar. Recuerda que un pensamiento se puede volver una fortaleza en tu vida. Justo esta mañana tuve una llamada antes de la reunión, que una persona llamó a la iglesia, pidió hablar con alguien, entonces le contesté la llamada, y era esta lucha específicamente de los pensamientos. Me dice: pastor, ¿cómo le hago? No sé de dónde vengan estos pensamientos, no sé cómo responder y no puedo sacarlos de mi mente. Entonces empecé a hacerle otras preguntas para saber de dónde viene todo esto, y a fin de cuentas le dije: son decisiones. Un predicador muy famoso una vez dijo: no podemos impedir que los pájaros vuelan por arriba de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan un nido ahí. Los pensamientos a veces vienen de Dios, a veces vienen del diablo, a veces vienen de nosotros mismos, y tenemos que aprender a filtrar los pensamientos. Si son de Dios, adelante. Si son del chamuco, del diablo, pues para nada, ¿verdad? Y si son de nosotros mismos, hay que aplicar los filtros para saber, como dice en Filipenses 4:8, piensa en todo lo bueno, lo amable, etc. Hay que aplicar filtros. ¿Por qué? Porque si tú permites que ese pensamiento que viene del enemigo se convierta en tu conversación diaria, pronto o tarde te aniquilará. Y es lo que ha pasado. Muchas personas no lo dejan como un pensamiento, sino empiezan a vocalizarlo, empiezan a hablar ese engaño, esa mentira, ese pensamiento tóxico que viene del enemigo. Y por hablarlo, en lugar de hablar la verdad, se vuelve realidad para ellos. Pero Jesús dijo: en mi reino no funciona así la cosa. No depende del hambre que tú sientes, sino de la convicción y la fe que tú tienes. Eso es lo que tienes que hablar. Y el reino de Dios en la tierra, como en el cielo, significa que voy a esperar en Dios, porque Él va a hablar a mi vida. Y algo que decía Jeremy es: muchas veces comemos, pedimos, no nos ponemos a analizar qué nos llevamos a la boca. Hay un dicho que dice: somos lo que comemos, ¿verdad? Y yo hablaba con una persona que había estado pasando por situación de salud, y pusieron a cambiar su alimentación, muchas verduras. Y yo el domingo pasado hablaba con ella y le decía: tu cara resplandece. Y es cuando nos entendemos lo que Daniel y todos sus amigos hacían, ¿verdad? Que la cara les resplandecía, porque somos lo que comemos. Y esto es también en lo espiritual. A lo mejor dices: es que Dios no va a tener, como decía Jeremy, a veces se levantan fortalezas en nuestra mente. Yo te voy a decir: no permitas entretener un pensamiento de ti mismo que Dios no piensa de ti. No permitas entretener en tu mente un pensamiento que Dios no piensa acerca de ti. A lo mejor puedes ver, yo hablaba con una persona ayer, puedes ver la realidad de lo que estás viendo, es un desastre.
pero vamos a hablar la verdad de Dios. Dice la Biblia que andamos por fe y no por vista. Vamos a creer en lo que Dios ha prometido. Vamos a filtrar nuestros pensamientos. Filtra tus pensamientos que llegan a tu mente. Fíltralos en tu corazón antes de que salgan por tu boca. Vamos a creer lo que Dios ha hablado sobre tus hijos. Sí, a lo mejor dices, mis hijos están perdidos, pero cree lo que dice la palabra de Dios, que Dios tiene un futuro lleno de esperanza sobre tu vida, sobre esa enfermedad. Dice la Biblia, yo soy el Señor tu sanador. Sobre tu economía, cree lo que la palabra de Dios dice, que serás cabeza y no cola. La diferencia entre la cabeza y la cola es que la cabeza toma las decisiones y la cola simplemente va siguiendo. Va por todos lados. Dice la Biblia que tú prestarás y no pedirás prestado. La Biblia dice que tus generaciones serán benditas y tu descendencia. Así que yo te voy a animar hoy. Si tú has estado luchando con cosas, con esas piedras que el diablo te dice, no importa, tú cómetelas. No tires la toalla. Dios ha hablado y espera que Dios hable a tu vida. Cree lo que la palabra de Dios dice, porque dice que no solo de pan o de piedras vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recuerda sus promesas. En esos momentos difíciles que tienes ganas de quejarte. ¿Cuánta gente quejumbrosa hay aquí? A ver, levanten la mano. Yo de pronto me encuentro que nos quejamos de todo, ¿verdad? Y más si ves las noticias te quejas más y estás diciendo, oh, otra vez. Bueno, a veces hasta dices, me levanté hasta cansada, me siento bien cansada, y se vuelve un hábito. Tenemos que creer y hablar sus promesas. Yo te voy a decir algo, y esto es para nosotros, pero también para nuestros hijos. La prédica que más te afecta y te moldea no es la que escuchas el domingo, no es la que estás escuchando hoy, sino la que tú te predicas todos los días. Lo voy a volver a repetir. La prédica que más te afecta y te moldea no es la que escuchas el domingo, sino la que tú te predicas todos los días. Tenemos que saber que la voluntad del cielo aquí en la tierra es hablar las promesas de Dios. La segunda cosa que mencionamos es hay que creer en los milagros. Mateo 4, 5 al 7 dice, después el diablo, después de esta primera tentación, lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo, si eres el Hijo de Dios, otra vez atacando su identidad, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Y nuevamente Jesús responde con las mismas escrituras, con la palabra de Dios. Por si no habían entendido esto, el diablo conoce muy bien las escrituras, pero constantemente las quiere torcer. Y si tú y yo no estudiamos la Biblia, no estudiamos la palabra de Dios, escuchamos un pensamiento y a lo mejor es el diablo y usa algo parecido a una escritura que escuchamos hace tiempo, pero por no conocer el contexto, por no conocer el resto, nos dejamos llevar. Y Jesús no lo hacía. Dice el del versículo 7, Él respondió, las escrituras también dicen, y trae el contrapeso, trae el balance. También dice, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. ¿Qué es lo que pasó? Satanás lleva a Jesús arriba en el templo, ahí en el techo, y le dice, tírate, pues Dios te puede cachar, ¿no? Él te puede atrapar. Hay un salmo que lo menciona. Y empieza a tentar a Jesús en el área sobrenatural, desafiando el poder de Dios. Jesús le dice, mira, yo sé que mi Padre me puede atrapar. Yo sé que me puede rescatar. Yo sé que me puede sostener. Esa no es la cuestión. Porque también sé que los milagros en el reino de los cielos no son un juego. No son para buscar la comodidad o el beneficio propio. Los milagros existen,
para engrandecer la fama de Dios y extender su nombre aquí en la tierra. Jesús, para parafrasearlo, le dijo, puedo hacerlo, pero no voy a tirarme de aquí. No porque Dios no pueda salvarme, sino porque es una estupidez, es una tontería. Y el poder de Dios no existe para eso, no existe para algún capricho mío o para comprobar algo. Los milagros siempre van a ser un área en donde Satanás quiere desafiarnos como iglesia. Porque él sabe que si logra detener los milagros en la iglesia, va a lograr detener también su crecimiento. Pero Jesús dijo, estas señales, ahí en Lucas, estas señales seguirán el mensaje que predican. Y si no hay señales que nos acompañen en la iglesia, la gente no va a escuchar y no va a creer el mensaje que estamos predicando. Tenemos que creer en los milagros, tenemos que creer en el poder de Dios, pero no para nuestra conveniencia, sino para que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra. ¿Y cómo hace Satanás con nosotros? Y empieza con preguntas como, ¿crees que Dios va a poder sanarte? ¿Crees si los médicos te dijeron que no hay forma? O el típico, ¿crees que te vas a casar? Si los años pasan y viene el último tren y ya no hay ni un guajolotero, ya no hay nada, ¿crees que te podrás casar? Y son cosas que el diablo empieza a hacernos dudar del poder de Dios. O ¿crees que vas a poder tener hijos? Si llevas 12 años intentando el tener hijos, ¿crees que vas a poder tener hijos? ¿O crees que Dios va a poder cuidar de tu familia en este México en que estamos viviendo? ¿O crees que Dios hará milagros en México? ¿No ves la situación? Y yo no sé, yo soy de las personas que casi no me gusta ver noticias, se los puedo decir, pero sí me llegan de pronto y vemos la situación y vemos todo lo que está pasando en todos los niveles, ¿verdad? Tanto en el norte, en el sur, en violencia y cosas. Pero tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que creer que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esas cosas empiezan a llenarnos y a confundirnos. Y muchas veces cuando empiezan esas voces a hablar, ¿crees que Dios va a poder cuidar a tus hijos? De pronto como padres empezamos a sudar y cuando la iglesia y como iglesia nos estresamos, quedamos bloqueados porque empezamos a ver la realidad de este mundo y se nos olvida la verdad del reino de Dios. ¿Cuál es la respuesta a todo esto? Mantenernos enfocados nuevamente en lo que Dios ha hablado, en sus promesas, en su poder. Y cuando nuestra fe está en Jesús, iglesia, hay potencial para milagros. Yo sé que aquí hay muchas personas que han recibido sanidad, que han visto milagros y maravillas. Cuando sientes que Satanás te está haciendo dudar de ese milagro y dices, es que siento que soy muy egoísta, ¿verdad? Como yo siempre le decía a unas personas, lo que es importante para ti es importante para Dios. Pero pregúntate esto, cuando estás pidiendo un milagro y dices, es que siento que soy muy egoísta, puedes preguntarte esto: lo que estoy pidiendo, este milagro que estoy pidiendo, ¿es para la gloria de Dios? Este milagro que estoy pidiendo hace que la iglesia crezca. Este milagro que estoy pidiendo me permite servir mejor, o este milagro me permite o me da autoridad para proclamar su nombre. Si tu respuesta es sí, sí, sí a cada una de estas preguntas, lánzate sobre ese milagro y cree que Dios te va a levantar sobre cualquier circunstancia. Una iglesia enfocada es una iglesia que espera la palabra de Dios, no espera lo que sale en X o en el Twitter,
anterior. No espera lo que dice, voy a decir con todo respeto, el teacher, ¿verdad? López Dóriga. No está esperando lo que se habla en Milenio. Una iglesia enfocada en la palabra de Dios es creer en todas sus promesas. Que no salimos corriendo detrás de cualquier piedra y no la comemos. Que conocemos que Dios tiene el poder para seguir haciendo milagros. Y la tercera y la última que vamos a ver hoy es asume tu identidad en Cristo. Vamos a Mateo 4, 8 al 10. Dice, luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Todo esto te daré, le dijo, si tan solo te arrodillas y me adoras a mí. Esa fue la oferta de Satanás. Yo te doy todo esto, pero quiero tu adoración, quiero que te enfoques en mí. Y Jesús contestó de esta manera, dice, vete de aquí, Satanás. A veces tenemos que decirle, ya cállate, ya estoy cansado, ya, hasta ahí. No voy a prestar más oído, no voy a caer en la trampa. Dice, vete de aquí, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él, exclusivamente a Él. Y Satanás lo llevó a un punto muy alto para demostrar todo el poderío humano, todo el éxito humano, todo el potencial humano, toda la gloria humana. Y les mostró todos los reinos de toda la historia, los más grandes, los más fuertes, los más poderosos de todos. Y le dijo, toda esta grandeza yo te lo doy porque es mío para dárselo a quien yo quiera. Y Jesús le dice, vete, porque yo solo voy a servirle al Dios verdadero. Y iglesia, esa tiene que ser nuestra respuesta en todo momento. Pero la clave para hacer eso es saber quiénes somos en Cristo. Yo he escuchado de cristianos que incluso salen buscando pleitos con el diablo, porque dicen, no, es que Dios me ha dado autoridad. Sí, pero la autoridad viene de Él, todo es de Cristo. No es por tus fuerzas, no es por tu sabiduría, no es por tus experiencias, es por vivir una vida sometida a Cristo, encontrando cada día nuestra identidad en Él como hijas e hijos de Dios. Y cuando habla de identidad, uno de los símbolos de identidad del pueblo de Dios es la comunidad que lo conforma, es la gente que te rodea. Y aquí Satanás le dice, no importa. No importa, y es algo que lo vemos mucho, y voy a hablar no solamente en jóvenes, lo vemos en todas las personas. Vemos vez tras vez que somos el resultado de las 5 personas con las que te rodeas. ¿Quién son tus amigos? Y él dice, sabes que puedes juntarte, no importa quién sean, puedes juntarte con todo mundo, eso no va a importar. Tenemos que estar atentos a qué personas nos están rodeando. Mi mamá siempre nos decía, vez tras vez, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Tenemos que estar atentos a quién le pedimos consejo, en dónde abrimos nuestro corazón para ser vulnerables. Hay un ejemplo que un padre daba vez tras vez, y yo creo que sería muy bueno cuando tú le quieras explicar a tus hijos por qué es tan importante con quién te llevas. Porque cuando tú pones 2 manzanas y hay una manzana que está media podrida y las juntas, dice que este padre vez tras vez ponía estas 2 manzanas. ¿No la ven? Bueno, no si la vean. Una manzana media podrida y una manzana sana, y siempre las dejaba arriba del horno de microondas o donde estuviera, siempre las dejaba ahí. Y pasaban los días, vez tras vez pasaban los días, y empezaba a ver este niño que la manzana llena de moho empezaba a contaminar la manzana sana. Y el padre siempre le decía, ¿te das cuenta? Nunca una manzana sana influirá y pasará su sanidad a una manzana contaminada. Siempre va a ser así. Y yo te voy a dar un consejo. Fíjate a quién estás escuchando. Sí, es muy importante de las personas que te estás rodeando. Y el punto aquí es que necesitamos ser sabios
en dónde estamos, a dónde vamos, los lugares que frecuentamos, las amistades que tenemos en la vida. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos permitiendo de aquellas voces que nos influyen día a día? Hay que tener mucho cuidado, porque el diablo quiere robar tu identidad al rodearte de personas que te harán dudar de quién eres en Dios. El secreto para ser victorioso en medio de las circunstancias es recordarte que eres hijo de Dios. Porque de la identidad asumida brota el poder. Y por eso ese punto es: asume tu identidad en Cristo. No se trata de ti o de mí, se trata de Él. Él es quien tiene poder infinito para vencer cualquier tentación, para sacar toda la maldad de nuestra vida, para perdonar todo nuestro pecado. Y como iglesia, nunca vas a encontrar una iglesia perfecta, porque la iglesia no son paredes, no son techos, no son edificios. La iglesia de Cristo somos las personas. Y como no existe ninguna persona perfecta excepto Jesucristo, pues la iglesia está hecha de gente imperfecta. Pues no existe iglesias perfectas y no somos una casa perfecta, pero somos una familia preciosa, increíble, donde el Espíritu Santo se mueve entre nosotros. Y tal vez has dejado entrar a tu mente muchos pensamientos que te hacen dudar de tu fe o del poder de Dios o de quién eres tú en Él. Tal vez la gente te ha juzgado, tal vez te ha puesto alguna etiqueta como alguien que no tiene ya esperanza, no tiene futuro, no tiene potencial, todo lo desperdició. Pero acordémonos del hijo pródigo, que lo había malgastado todo, y cuando regresó a casa, el padre le recordó que nunca dejó de ser hijo. Y es el corazón del Padre para nosotros, porque una etiqueta puede definir tu pasado, pero la identidad en Cristo definirá tu futuro. Y queríamos hablar acerca de esto porque estamos celebrando el mes patrio. Y yo sé que en las noticias, si nos dejamos ir ahí, perdemos la esperanza. Estamos oyendo todo lo que sucede en el norte del país y todo el pronóstico que se da. Pero yo te quiero decir algo. Queríamos hablar acerca de esto, que el reino de Dios venga a este lugar para creer lo que dice la palabra de Dios, confiar en su palabra, no correr detrás de la primera piedra o detrás de la primera sustancia. Te sientes herido, dolido y te vas a emborracharte, vas a drogarte o simplemente te sumes en una depresión, o nos vamos con la mentalidad o lo que está de moda, porque dice la Biblia: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Confía en su palabra, confía en sus milagros, pero con madurez espiritual, y sé sabio de la gente que te rodea. No vivas la vida solo. No es posible. Yo no sé si se acuerdan del ejemplo que daba Jeremy la semana pasada. Sí, podemos cargar una pesa, podemos cargar la espada o podemos seguir en la vida solos, pero tarde que temprano nos va a cansar. Pero cuando entramos en una comunidad, podemos ser más fuertes. La iglesia no es YouTube. Yo sé que YouTube es una bendición. La iglesia es la comunidad. Escoge amigos buenos, amigos para el futuro. Busca un grupo conexión que te ayude a enfocarte en los propósitos de Dios. Y si hacemos esto como iglesia primeramente, entonces podremos levantarnos por México. Vamos a empezar nosotros, vamos a empezar a declarar lo que Dios dice acerca de nuestro país. Ya hay mucha gente que están declarando y están hablando, y a lo mejor el panorama se ve difícil,
Pero dice la Biblia que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Dice la Biblia, si mi pueblo se humilla y clama hacia mí y se arrepiente y pide perdón, dice, entonces yo sanaré su tierra. Yo los sanaré como nación. Y México necesita sanidad. Necesitamos declarar como iglesia que el reino de los cielos está aquí sobre esta tierra. No por la perfección de nosotros, sino por la obediencia de estos 3 principios. Te animo, ¿por qué no cierras tus ojos y vamos a orar? Vamos a declarar. Si tú a lo mejor has estado pasando por un tiempo a lo mejor de creer en que Dios ya con otros lo puede hacer, pero contigo no. A lo mejor has estado escuchando las mentiras. Deja que Dios hable su verdad sobre esta tierra, sobre tu vida. Deja que Dios hable su verdad sobre tu familia. Si a lo mejor has estado viendo que Dios ha sanado, Dios ha restaurado a la familia que está al lado y a ti no permitas que el diablo cree esas fortalezas, esos pensamientos que se han levantado como fortalezas. Vamos a declarar que Dios siga haciendo milagros. Pero todo empieza cuando asumimos que somos hijos de Dios, porque en la identidad, cuando asumimos que somos hijos, dice en la identidad asumida, brota el poder de Dios. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús por cada persona que está en este lugar. A lo mejor, Señor, han estado luchando y pasando por cosas muy difíciles. A lo mejor pensamientos, mentiras que el diablo ha estado hablando y lo hemos permitido. Señor, hoy te pedimos perdón y creemos y declaramos que tal vez nuestra realidad sea esa, pero tu verdad es otra. Tal vez estamos pasando por diagnósticos fuertes médicos, a lo mejor un cáncer, y esta es la realidad, pero la verdad en Cristo dice: yo soy el Señor tu sanador y no hay nada que sea imposible para mí. A lo mejor has estado luchando, a lo mejor con algún hijo, alguna hija que no quiere saber nada de Cristo, y a lo mejor esta es la realidad, pero la verdad en Cristo es: tu casa y tú servirán al Señor, toda tu casa. Padre, yo oro y declaro sobre este lugar un tiempo de milagros. Declaro, Señor, tu protección. Declaro, Señor, tu provisión. Declaro, Señor, que tú les haces saber que son hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, podremos transformar nuestro alrededor en el nombre de Cristo Jesús. Iglesia, vamos a ponernos de pie por unos momentos y vamos a orar por nuestro México que tanto amamos. Que hoy más que nunca necesitamos un mover de Dios en nuestra nación. Necesitamos un toque, que Él nos sane como sociedad mexicana. Padre Santo, gracias porque tú has sido bueno con nosotros, has sido fiel, y tú nos has puesto a cada uno de nosotros que estamos aquí el día de hoy en esta bella tierra de Oaxaca y México. Pero, Señor, reconocemos que hay muchas cosas por las cuales podemos darte gracias, porque sí ha sido bueno, pero también hay muchas cosas que podemos ver que te dan tristeza. Hay tanta violencia, hay tanto asesinato, hay tanta corrupción, y la lista sigue y sigue y sigue, porque nosotros en nuestro corazón humano somos malvados. Pero hoy, Señor, pedimos un toque tuyo desde el cielo, que tú extiendas tu mano sobre México y que tú la sanes en el nombre de Jesús. Que tú extiendas tu mano sobre la tierra oaxaqueña y que tú traigas sanidad a nuestra sociedad, Padre Santo. Hoy como iglesia nos ponemos de pie a interceder por nuestra nación que tanto amamos, que tú amas también, Señor. Gracias porque tú amas a México y mucho. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos ayudes a hacer justo lo que estamos platicando hoy. Decidimos hoy a creer tu verdad y a hablar tu verdad en todo momento. Decidimos, Señor, creer en tu poder, que tú seguirás haciendo milagros como nunca antes, Señor, porque ese es tu plan para nosotros. Y que también, Señor, decidimos
escogemos diariamente encontrar nuestra identidad en ti como hijas e hijos tuyos, Señor, para que tú nos lleves de la mano, que tú a través de nuestra vida, que tú puedas sanar nuestra tierra mexicana, Señor, y que tú traigas tu bendición y tu paz y gozo verdaderos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le damos un aplauso al Rey de Reyes esta mañana?